Un joven fue encontrado colgando de un puente aislado, junto a una motocicleta destrozada, un lugar por donde casi nadie pasa. A primera vista, todo parecía un trágico accidente de tránsito. La escena estaba completamente en silencio. Ningún testigo, ningún sonido de impacto, ninguna llamada de auxilio. Pero cuando los forenses intervinieron, toda la historia comenzó a derrumbarse. Esa escena había sido montada. Jonathan Delgado no murió por un accidente. Fue atraído hasta ese puente mediante una mentira. Entonces, ¿quién fue la persona que lo llevó a esa última cita? ¿Y por qué su muerte fue ocultada de una manera tan perfecta? El 16 de julio del año 2020 fue una fecha distinta a cualquier otra. Ese día, por primera vez, la celebración de la Virgen del Carmen no se llevó a cabo con la algarabía y el bullicio habituales. La pandemia mantenía a la mayoría confinada en sus casas, y el ambiente en la vereda Hoyo Frío, en Manizales, era inusualmente silencioso. Como si el clima quisiera acompañar la atmósfera sombría, el día amaneció más frío de lo habitual. Era jueves. John Freddy Acosta, mayordomo de una finca en la zona, se levantó temprano, como solía hacerlo entre las 5:30 o 6 de la mañana. Tenía que ir a la tienda de Hoyo Frío a recoger un dinero. Encendió su moto y salió por la carretera polvorienta de la vereda. A tan solo 2 kilómetros del inicio de su trayecto, se topó con una escena impactante. El cuerpo sin vida de uno de sus trabajadores fue encontrado en el puente, sostenido parcialmente por su motocicleta, en una posición inestable sobre la estructura, muy cerca de una quebrada. El hombre era Jonathan Delgado, un joven de 28 años que trabajaba como ordeñador en la finca que administraba John Freddy. La imagen lo dejó paralizado. La escena era tan desconcertante que no tardó en llamar al patrón para informar lo sucedido. La muerte de Jonathan se convirtió rápidamente en un enigma para toda la comunidad de Hoyo Frío. La noticia llegó a la familia Delgado de forma repentina. María Ligia Grisales, madre del joven, notó algo extraño cuando su hija recibió una llamada. El rostro pálido y la actitud evasiva de la joven levantaron sospechas. Aunque intentó disimular, la madre intuyó que algo grave había ocurrido. Pensó inmediatamente en su hijo, que solía movilizarse en moto. Había sentido preocupación en otras ocasiones por la velocidad con la que él conducía. Finalmente, la hija confesó lo que había pasado. María Ligia, al escuchar que su hijo había sufrido un accidente, rompió en llanto, llena de desesperación. Su otra hija, María Yulisa Delgado, también quedó en shock al recibir la noticia. Cuando le confirmaron que Jonathan había muerto, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Fue una experiencia devastadora. Una pérdida que marcó profundamente a la familia y a toda la vereda. A las 10 de la mañana del jueves 16 de julio de 2020, las primeras unidades de policía llegaron al puente sobre la quebrada Río Blanco, en la vereda Hoyo Frío. Allí se encontraba el cuerpo sin vida de Jonathan Delgado. Varios trabajadores que lo conocían habían reportado el hallazgo. A simple vista, parecía un accidente, pero la cantidad de sangre les resultaba extraña. El caso fue asignado al intendente jefe David Sánchez, quien al llegar al lugar observó una escena desconcertante. El cuerpo de Jonathan estaba en una posición inusual. La parte inferior reposaba sobre una motocicleta casi caída al suelo, mientras la parte superior yacía colgando sobre la baranda del puente, a punto de precipitarse a la quebrada. Todo indicaba un accidente de tránsito, pero algo no cuadraba. Cuando el equipo de criminalística realizó el levantamiento del cadáver, la versión del accidente comenzó a desmoronarse. Durante el examen preliminar, los peritos descubrieron una herida en la cabeza del joven, aparentemente causada por un arma de fuego. Fue el primer indicio que permitió descartar que se tratara de un accidente. A partir de ese hallazgo, la investigación tomó un nuevo rumbo. Las autoridades comenzaron a considerar la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, esa teoría no convencía a quienes conocían a Jonathan. John Freddy Acosta, su empleador, fue uno de los primeros en rechazar esa idea. Sabía bien quién era Jonathan y estaba seguro de que no era alguien que pensara en quitarse la vida.
La pregunta inevitable surgió: si no fue un accidente ni un suicidio, ¿quién lo mató? Durante años, Jonathan y su familia vivieron en la vereda El Descanso, en el municipio de Neira, Caldas, a unos 35 kilómetros del lugar donde se encontró su cuerpo. Desde los 8 años mostraba interés por el trabajo en el campo, ayudando en las fincas a ordeñar vacas. Su vida giraba alrededor del trabajo rural, del esfuerzo diario, de los madrugones y las responsabilidades que asumía desde muy joven. Tairo Díaz, quien vivía cerca de él, lo recordaba como alguien tranquilo, con quien era fácil convivir. En una vereda pequeña como Hoyo Frío, donde todos se conocían y las nuevas caras eran pocas, mantener buenas relaciones era casi natural. Con el tiempo, Jonathan fue creciendo y su apariencia física no pasó desapercibida. Tenía ojos claros, era alto, de tez trigueña, con un rostro pulido que llamaba la atención. Su atractivo físico, sumado a su actitud caballerosa, hizo que se ganara fácilmente el interés de muchas mujeres en la vereda. Su hermana Mariluz aseguraba que él tenía una facilidad natural para atraerlas. Era coqueto y sabía cómo conquistar cuando a alguien le gustaba. Según la familia de Jonathan, fue precisamente esa mezcla de encanto y presencia lo que captó la atención de Diana Cristina Gil Loaiza, una mujer que atendía una tienda cercana. Comenzaron a hablar con frecuencia. Él iba a comprar cigarrillos y aprovechaba para quedarse conversando con ella. A veces, ella le ofrecía dulces a escondidas, en gestos que dejaban entrever un interés más allá de la simple cortesía. En una ocasión, Mariluz tuvo acceso al teléfono que su hermano le había regalado. Jonathan no había cerrado su cuenta de Facebook, y allí encontró conversaciones que confirmaban la relación entre él y Diana Cristina. Se escribían sobre encuentros en otra vereda cercana, llamada Tareas, y hablaban de cuánto se extrañaban, dejando claro que mantenían una relación sentimental. Cuando Mariluz lo confrontó, él no dio respuestas directas, pero su sonrisa bastaba para confirmar lo evidente. Durante ese tiempo, Diana Cristina llegó a visitar la casa varias veces. Incluso se metía al cuarto de Jonathan y pasaban allí largo rato, sin esconderse demasiado. Luego, ella se marchaba como si nada. Para la familia de Jonathan, todo indicaba que esa relación había sido una aventura pasajera, algo sin demasiada seriedad. Con el paso de las semanas, la madre de Jonathan Delgado comenzó a notar señales inquietantes en lo que al principio parecía solo un romance pasajero. La relación entre su hijo y Diana Cristina Gil Loaiza se estaba tornando anormal. Aquella mujer, según su percepción, no solo se había involucrado más emocionalmente de lo esperado, sino que había comenzado a perseguirlo de forma insistente. La madre aseguraba que Diana se había enamorado profundamente de Jonathan, hasta el punto de hablarle de irse a vivir juntos. Lo que para él había sido una aventura, para ella se volvió una obsesión. Con el tiempo, esa intensidad se convirtió en una carga para Jonathan. Lo que había comenzado como una relación casual se transformó en una pesadilla. Al ver que la situación ya no era sostenible, le expresó a su madre su intención de alejarse. Quería marcharse de la vereda, convencido de que esa mujer no lo dejaría en paz. Fue en 2017 cuando decidió cortar la relación y buscar una nueva vida lejos de Hoyo Frío. Se trasladó a Belalcázar, un municipio a 100 kilómetros de distancia, donde encontró empleo en una finca. Allí se dedicó a ordeñar vacas, cuidar animales y asumir labores propias del campo. Durante 2 años vivió apartado, confiado en que el tiempo y la distancia serían suficientes para cerrar aquel capítulo. Pasado ese tiempo, creyendo que Diana Cristina ya lo había olvidado, Jonathan decidió regresar a la región para estar más cerca de su familia. Se comunicó con John Freddy Acosta, el mayordomo que administraba una finca en Hoyo Frío, y le pidió trabajo. John Freddy aceptó y lo integró al equipo encargado del ordeño. Jonathan retomó su rutina en la vereda, acompañado por sus hermanos que también trabajaban en la finca. Sin embargo, ese regreso que parecía una vuelta a la tranquilidad duró poco. El 16 de julio del año 2020 comenzó como cualquier otro día en la vereda Hoyo Frío. Jonathan Delgado llegó a la casa con las bestias cargadas de leche
después de realizar su jornada de ordeño. Poco después, se preparó para salir nuevamente, esta vez en su motocicleta. John Freddy Acosta, mayordomo de la finca y quien trabajaba junto a Jonathan, lo vio prepararse para irse. Al preguntarle a dónde se dirigía, Jonathan respondió que iba a Hoyo Frío a encontrarse con una muchacha que le haría una encuesta del CISBE. Minutos después, lo vio bajar por la carretera hablando por teléfono, sin saber con quién. Fue la última vez que lo vio con vida. Julián Acosta, amigo y compañero de trabajo de Jonathan, también lo vio ese día. Lo saludó, lo vio sonreír antes de irse, y escuchó que mencionaba que se dirigía hacia el puente. Media hora más tarde, a las 9 de la mañana, Jonathan fue encontrado muerto. El cuerpo fue hallado en el puente junto a su motocicleta, en una posición que generó inquietud entre quienes lo conocían. Su teléfono móvil aún se encontraba visible, lo que indicaba que posiblemente había estado en uso poco antes del hecho. La escena causó gran conmoción en la comunidad local. La única pista con la que contaban las autoridades en ese momento era el supuesto encuentro con una mujer que, según Jonathan, iba a hacerle una encuesta. Todo apuntaba a que había sido engañado. Lo sacaron de su lugar de trabajo con un pretexto y lo condujeron hasta un punto específico. Allí lo estaban esperando. La gran pregunta ahora era quién era esa mujer. Tras confirmarse que la muerte de Jonathan Delgado fue causada por un disparo en la cabeza, la investigación pasó a una nueva fase: encontrar al responsable del homicidio. Sin embargo, el entorno rural donde ocurrió el crimen dificultaba seriamente el trabajo de las autoridades. El puente donde apareció el cuerpo estaba en una zona remota, sobre el cañón de la quebrada Río Blanco, sin cámaras de seguridad ni testigos presenciales. Era un lugar solitario, de difícil acceso, lo que limitaba las posibilidades de reconstruir los hechos de manera directa. La prioridad fue identificar a la persona detrás de esa llamada. Para ello, los investigadores enviaron solicitudes a las empresas de telefonía celular para obtener el historial de llamadas de la víctima, así como la información de las antenas de comunicaciones activas en esa zona rural durante el periodo en cuestión. Gracias a ese rastreo, la investigación comenzó a dar frutos. Se realizó un estudio de correlación que permitió determinar con precisión desde qué número habían contactado a Jonathan. 15 días después del crimen, el 31 de julio de 2020, se obtuvieron los nombres de los propietarios de los números que lo habían llamado en los días previos a su muerte: Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante. Diana Cristina era bien conocida en la historia personal de Jonathan. Habían tenido una relación amorosa 3 años atrás. Una relación que, según su familia, terminó de forma conflictiva y con episodios que rozaban la obsesión. Pero surgía ahora una nueva figura en el caso: Néstor Bustamante. Ambos eran conocidos de la vereda El Descanso, en el municipio de Neira, donde Jonathan había vivido gran parte de su vida. Los investigadores se trasladaron hasta allí para tomar contacto con familiares y personas cercanas a la víctima. Todos confirmaron que tanto Diana Cristina como Néstor Bustamante eran parte del entorno del joven. La verdad sobre el asesinato de Jonathan Delgado comenzó a esclarecerse cuando la fiscalía se puso en contacto con su familia. Les informaron que ya habían identificado a los posibles responsables del crimen. Eran personas conocidas por la familia: Diana Cristina Gil Loaiza y Néstor Bustamante. La noticia impactó, aunque no sorprendió del todo. Todos en la vereda El Descanso, en el municipio de Neira, Caldas, los conocían. Eran una pareja de esposos que administraba un restaurante y una tienda en el sector. Jonathan vivía allí con su familia y trabajaba en las tareas propias del campo. En esas mismas montañas había conocido a sus vecinos, entre ellos a Diana Cristina y Néstor. Frecuentaba la tienda que ellos atendían, un lugar común de encuentro entre jóvenes del área. Fue en ese entorno donde nació la relación clandestina entre Jonathan y Diana Cristina. Para su familia, la hipótesis del crimen comenzó a tomar una dirección clara. Jonathan había sido asesinado como resultado de haber sostenido una relación sentimental con una mujer casada. Entre 2014 y 2015, cuando tuvo su romance con Diana Cristina, ella aún estaba casada con Néstor Bustamante. La familia pensaba que, al descubrir la infidelidad, Néstor buscó venganza.
Los investigadores contaban con más elementos para sostener esa teoría. Según declaraciones recogidas por la fiscalía, fue Diana Cristina quien contactó a Jonathan el día de su muerte, supuestamente por temas amorosos. Su hermana Julissa, una de las más cercanas a él y también cercana a Diana Cristina, había empezado a sospechar desde hacía años que la situación podía terminar mal. Recordaba claramente que, en un momento de tensión, Cristina le había dicho a Néstor que se iba a ir de la casa. Julissa siempre pensó que, en esa conversación, Cristina pudo haberle confesado con quién pensaba marcharse. Ese punto marcó el inicio del conflicto. La relación entre Néstor y Jonathan se volvió hostil. Incluso otro de los hermanos de Jonathan, que trabajaba con Néstor, escuchó de boca de este que su esposa lo dejaría, que se iría con otro, pero que él sabía perfectamente quién era ese otro. Las pruebas reunidas por los investigadores, las llamadas, los registros telefónicos y la confirmación de la relación extramarital entre Diana Cristina Gil y Jonathan Delgado eran suficientes para que las autoridades concluyeran que tanto ella como su esposo, Néstor Bustamante, estaban involucrados directamente en el homicidio. El siguiente paso era reconstruir con precisión cómo habían ejecutado el crimen. La investigación de la Policía Judicial permitió determinar que participaron 2 personas en los hechos. Diana Cristina fue quien tomó la iniciativa. Llamó a Jonathan y lo citó, haciéndose pasar por una funcionaria que debía realizar una encuesta del CISBEN. Esa fue la excusa utilizada para que él se dirigiera al puente sobre la quebrada Río Blanco, en la vereda Hoyo Frío. Cuando Jonathan llegó al lugar, Diana Cristina ya lo estaba esperando sola. Mientras tanto, su esposo, Néstor Bustamante, se ocultaba entre los matorrales cercanos al puente. Apenas Jonathan comenzó a hablar con ella, Néstor salió de su escondite y lo atacó por la espalda. Según la investigación, la víctima fue agredida sin previo aviso, en circunstancias que descartan una confrontación directa. Con los detalles reconstruidos y respaldados por las pruebas, las autoridades se concentraron en capturar a los responsables. Durante más de 5 meses trabajaron de forma coordinada con la Fiscalía General de la Nación, llevando a cabo búsquedas selectivas en bases de datos, análisis de patrones criminales, interceptaciones de llamadas y recolección de evidencia física. Finalmente, la Fiscalía solicitó formalmente al juez de control de garantías las órdenes de captura contra Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante. Una vez obtenida la autorización judicial, se ejecutaron los allanamientos. En los operativos se incautaron teléfonos móviles y otros elementos materiales de prueba, y ambos sospechosos fueron detenidos. Durante su aprehensión, ni Diana Cristina ni Néstor Bustamante mostraron voluntad de declarar ni de asumir responsabilidad por el crimen. No expresaron arrepentimiento alguno. Las capturas fueron legalizadas ante el juez de control de garantías y ambos fueron imputados por el delito de homicidio agravado. Sin embargo, los implicados no se quedarían de brazos cruzados. Presentaron una coartada con la que intentaban justificar sus acciones, buscando reducir la gravedad de la pena o recibir algún tipo de beneficio en el juicio. Para los investigadores, esto representaba un nuevo desafío. Diana Cristina Gil y Néstor Bustamante fueron finalmente llevados ante un juez como presuntos responsables del homicidio de Jonathan Delgado. El caso quedó en manos del juez Juan Guillermo Cárdenas Restrepo, juez segundo penal del circuito de Manizales, quien impuso una medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanzaba el proceso judicial. Ambos imputados, sin embargo, no aceptaron los cargos que se les atribuían. Durante las audiencias, Diana Cristina y Néstor ofrecieron una versión alternativa de los hechos. Afirmaron que la muerte de Jonathan no fue un asesinato premeditado, sino el resultado de una situación impulsiva, derivada de 2 circunstancias. La primera de ellas, según el testimonio de Diana Cristina, fue un episodio ocurrido en su restaurante, donde aseguró que Jonathan la había atacado y agredido sexualmente. Durante su defensa, Diana Cristina presentó un relato en el que aseguró haber sido agredida previamente por la víctima. Presentó este relato como una justificación emocional, tratando de enmarcar su acción en un estado de ira e intenso dolor. Su objetivo era que el juez interpretara el crimen no como un acto planificado, sino como una reacción descontrolada ante una supuesta agresión previa.
Este testimonio causó un fuerte impacto, especialmente en la familia de Jonathan. Para ellos, las palabras de Diana Cristina no solo eran falsas, sino también profundamente hirientes. Aseguraban que el relato distorsionaba completamente la personalidad de Jonathan. Para ella, Jonathan jamás habría sido capaz de cometer un acto de ese tipo contra ninguna mujer. En su declaración ante el juez, Diana Cristina Hill afirmó que nunca había tenido una relación sentimental con Jonathan Delgado. Por el contrario, aseguró que él era quien la hostigaba constantemente con insinuaciones sexuales. Diana Cristina afirmó que se sentía incómoda por el comportamiento de Jonathan. Alegó que esa actitud la incomodaba profundamente, especialmente porque era una mujer casada y no aceptaba ese tipo de trato. Sin embargo, este relato contradecía por completo las versiones entregadas por la familia de Jonathan, quienes aseguraban que la relación entre ambos había sido amorosa y duradera. Según ellos, fue una relación de más de un año, conocida por varios en la vereda. Su hermana declaró que, si efectivamente habían tenido una relación sentimental, no había ninguna razón para pensar que Jonathan hubiese intentado forzarla. Para ella, lo que dolía no solo era la pérdida, sino también la difamación. ¿Por qué me hizo ese daño? Yo no lo entendía, expresó, refiriéndose al testimonio de Diana Cristina. Las autoridades también pusieron en duda el supuesto episodio de abuso sexual alegado por la acusada. El equipo de investigación, por orden de la Fiscalía, verificó en la unidad de delitos sexuales si existía alguna denuncia previa relacionada con Jonathan Delgado. Consultaron registros en los que apareciera Diana Cristina como denunciante o Jonathan como posible agresor. No se encontró ninguna denuncia formal ni evidencia que respaldara el relato de Diana Cristina. Este punto fue clave para descartar la acusación de abuso como móvil o atenuante del crimen. Aún así, los imputados intentaron introducir una nueva línea de defensa, la legítima defensa. Alegaron que, el día de los hechos, mientras se encontraban en el puente, Jonathan llegó en su moto y se lanzó contra ellos. Según el relato de Diana Cristina, Jonathan intentó atropellarlos y luego habría sacado un arma de fuego. Afirmaron que, en medio del forcejeo, Néstor logró arrebatarle el arma y que, en un acto de miedo e ira, disparó. Para ellos, el disparo fue una reacción instintiva en defensa propia. Argumentaron que lo ocurrido no fue un crimen planeado, sino una respuesta ante un supuesto ataque. La necropsia realizada por Medicina Legal al cuerpo de Jonathan Delgado fue determinante para desmontar la versión de legítima defensa presentada por Diana Cristina Hill y Néstor Bustamante. La necropsia confirmó que la víctima recibió disparos que no coincidían con una situación de enfrentamiento directo. El juez lo ratificó durante el juicio. No hubo enfrentamiento, sino una emboscada. Aunque durante todo el proceso Diana Cristina negó haber tenido una relación sentimental fuera de su matrimonio, la evidencia y los testimonios contradecían esa versión. Fue de hecho, a través de los relatos de la familia de Jonathan, que Néstor Bustamante supo de la infidelidad. La familia relató con claridad cómo, en varias ocasiones, Diana Cristina había visitado la finca donde Jonathan trabajaba, se encerraba con él en su habitación durante largos ratos y luego se marchaba sin ocultarse. Además, la familia presentó conversaciones encontradas en el antiguo teléfono de Jonathan, donde quedaba en evidencia una relación amorosa entre ambos. En los mensajes, hablaban de verse en una vereda cercana llamada Tareas, y se expresaban con cariño, dejando claro que existía un vínculo íntimo entre ellos. Pese a estos hechos, Néstor decidió continuar su relación con Diana Cristina, incluso después de ser arrestados. Su vínculo persistió, aunque ya no en libertad. Finalmente, el 4 de julio de 2024, 4 años después del asesinato, ambos fueron condenados a 19 años de prisión, equivalentes a 231 meses, tras ser hallados culpables como coautores del delito de homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego. Diana Cristina Hill cumple su condena en la cárcel de mujeres La Picaleña, en Ibagué, mientras que Néstor Bustamante permanece recluido en la cárcel de alta y mediana seguridad de La Dorada, Caldas. Han pasado más de 4 años desde el asesinato de Jonathan Delgado, pero su ausencia sigue doliendo. Su familia lo visita con frecuencia en el cementerio central de Villa María, Caldas. Para ellos, Jonathan sigue siendo parte de su vida.
Siempre fue el apoyo de su madre y de sus hermanas. Aunque ya no esté en este mundo, sigue presente en cada decisión, en cada recuerdo, en cada acto de amor que su familia realiza en su nombre. ¿Qué opinan sobre este caso? ¿Creen que las decisiones del pasado pueden desencadenar consecuencias tan graves? Déjenlo en los comentarios. Deja tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal.